Y ahora sí nos toca analizar la última de las clasificaciones que refiere el maestro Eduardo García Maínez en su obra multicitada, que es la clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista de su relación con la voluntad de los particulares. Y tenemos las taxativas, que son aquellas que obligan en todo caso a los particulares independientemente de su voluntad. Son pues aquellas que mandan o imperan independientemente de la voluntad de las partes, de manera que no es lícito derogarlas ni absoluta ni relativamente, en vista al fin determinado que las partes se propongan alcanzar, porque la obtención de este fin está cabalmente disciplinada por la norma misma. Y tenemos el clásico ejemplo, la prohibición de transigir sobre alimentos. Por eso no es válido que un menor de edad que tiene derecho a alimentos le suscriba un documento a su padre supuestamente liberándolo de cualquier reclamo respecto de los alimentos a que tiene derecho, porque una de las características de los alimentos es precisamente que son irrenunciables y no se puede pactar en perjuicio del acreedor alimenticio y renunciar a ellos. De hecho, los actos violatorios de las taxativas no producen efecto jurídico alguno. Y esta regla está confirmada en el Código Civil en el artículo 8, donde nos refiere que los actos ejecutados contra el tenor de las leyes prohibitivas o de interés público serán nulos, excepto en los casos en que la ley ordene lo contrario. Además, el artículo 6 del mismo Código señala que la voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley ni alterarla o modificarla. Solo pueden renunciarse los derechos privados que no afecten directamente al interés público, cuando la renuncia no perjudique derechos de tercero. Entonces ahí está claro que al ser los alimentos de orden público, pues se le concede la característica de ser irrenunciables. Pero también tenemos las normas dispositivas, que son aquellas que pueden dejar de aplicarse por voluntad expresa de las partes a una situación jurídica concreta, y que se dividen en interpretativas y en supletivas. Las interpretativas, como su nombre lo indica, sirven para interpretar la voluntad de las personas que han intervenido en un negocio jurídico. Y así tenemos como ejemplo de estas las también referidas en el Código Civil, en el artículo 1958 del Código Civil Federal, que en materia civil el plazo se presume establecido en favor del deudor a menos que resulte de la estipulación o de las circunstancias que ha sido establecido en favor del acreedor o de las dos partes. Entonces aquí está dejando a los particulares la facultad de que los contratantes puedan establecer una norma diversa de la que inicialmente aplicar el precepto, el artículo, que el plazo sea en favor del deudor. Y como ejemplos de las supletivas, que son también dispositivas, tenemos varios, por ejemplo el artículo 2080, que nos da la regla cuando no se fija plazo en las obligaciones. Nos refiere lo siguiente: si no se ha fijado el tiempo en que debe hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los 30 días siguientes a la interpelación que se haga, ya judicialmente, ya en lo extrajudicial ante un notario o ante dos testigos. Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. El artículo 2084 también es un ejemplo de este tipo de normas supletivas, que nos refiere que si el pago consistiere en una suma de dinero como precio de alguna cosa enajenada por el acreedor, deberá ser hecho en el lugar en que se entregó la cosa, salvo que se designe otro lugar. Entonces, en estos dos ejemplos, la ley es supletoria porque les da la facultad a los particulares de que ellos en los contratos establezcan la forma en que se quieren obligar, el plazo en que se quiere hacer exigible la obligación. Solamente que no lo hagan, entonces se va a aplicar el primer artículo que les refiero, y si no se estableció el lugar donde se debe pagar específicamente, bueno, nos iríamos al artículo segundo. El artículo 2086 también refiere: los gastos de entrega serán de cuenta del deudor
si no se hubiera estipulado otra cosa. Entonces, acuérdense de una cosa muy importante: el derecho civil y el derecho mercantil, dentro de la clasificación del derecho en público y en privado, son las dos grandes ramas del derecho privado. Entonces, es en estas normas, en las civiles y en las mercantiles, donde vamos a encontrar muchas normas dispositivas supletorias, porque en primer lugar les da la facultad a las partes de que ellos se obliguen en la forma y modo en que quieran. Solamente que no mencionen nada, bueno, entonces se aplicará lo que establece la ley. Y con esto ahora sí estaríamos terminando nuestra clasificación de las normas jurídicas, todo el recorrido que hicimos a través de las distintas clasificaciones que nos refiere el maestro Eduardo García Maínez. Gracias.